Buenas, Manuel Castro, un gusto y el tema es la ONU y la seguridad colectiva. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, es la máxima autoridad colectiva diplomática del planeta, encargada de llegar a un acuerdo entre los países que están en conflicto armado. Pero la ONU también enfrenta conflictos que dichos países no llegan a ese acuerdo y utilizan su derecho al veto y siguen con su conflicto armado entre ellos. Teniendo en cuenta esto que la ONU es la encargada de llegar a la paz entre dichos países que están en conflicto, pero la economía es el desarrollo de esos países. Compañero Antonio, una pregunta. ¿El Banco Mundial apoya esa economía para sustentar y disminuir la pobreza? Bueno, yo soy Anthony Castro y el Banco Mundial otorga financiamiento, créditos con bajos intereses y asistencia técnica a países en desarrollo. Su meta es reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartidamente, obras de infraestructura y educación. La pregunta es, ¿el desarrollo requiere financiamiento pero también reglas claras de los negocios? Compañera Karen, ¿en qué se encarga la Organización Mundial del Comercio, o también llamada la OMC? Claro, respondiendo a la pregunta que hizo el compañero Anthony Castro, la OMC establece las reglas del juego para el comercio internacional. Este se asegura de que las importaciones y exportaciones fluyan de la manera más libre y justa posible, resolviendo los desacuerdos comerciales entre países. Además, promueve un comercio transparente y predecible que favorezca el desarrollo económico. La OMC y el mercado global. La Organización Mundial del Comercio, OMC, es la única organización internacional que se ocupa de las normas de comercio mundial. Su principal objetivo es mejorar el bienestar de las personas en todo el mundo, garantizando que el comercio incluya de la manera más fluida, predecible y libre posible. Sostiene el comercio internacional, básicamente funciona como el árbitro y el arquitecto del mercado global, asegurando que el flujo de los bienes y servicios entre países sea lo más fluido, predecible y libre posible. La OMC gestiona el Sistema Mundial de Normas Comerciales y ayuda a la economía en desarrollo a fortalecer su capacidad comercial. Y este busca crear un sistema comercial más inclusivo. La OMC no compra ni vende nada. Su trabajo es establecer las reglas del juego para que los países miembros, que representan más del 98% del comercio mundial, puedan negociar con confianza. Las tres funciones claves en el comercio global son el Foro de Negociaciones Comerciales. Este es el lugar donde los países se sientan a reducir aranceles, impuestos a la importación y eliminar barreras no arancelarias, como cuotas o regulaciones excesivas. Segundo, la resolución de disputas. Si un país siente que otro está rompiendo las reglas o aplicando aranceles injustos, este se lleva el caso ante el órgano de solución de diferencias de la OMC. Funciona como un tribunal internacional para evitar que los conflictos comerciales terminen en guerras comerciales abiertas. Y por último tenemos la supervisión de políticas, donde se vigila que las políticas comerciales de los gobiernos sean transparentes y cumplan con los acuerdos firmados. El comercio une fronteras, pero a nivel regional necesitamos alianzas más cercanas. Ahora me gustaría hacerle una pequeña pregunta a la compañera Ariana. ¿Cuál es el rol de la OEA en la estabilidad de nuestro continente? Mi nombre es Ariana Lorena Correa Correa. La Organización de los Estados Americanos, OEA, es el principal foro político de la región. Trabaja bajo cuatro pilares: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, para fortalecer la cooperación entre países americanos. Defender la democracia es clave, pero ante violaciones graves de derechos se necesita un peso legal mayor. Carlos, ¿cómo actúa la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Gracias, Ariana. Voy a responder a tu pregunta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo que nació en 1979. Su misión principal es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos para proteger la dignidad de las personas en la región. Funciona a través de dos grandes competencias: la contenciosa, donde juzga y sanciona a los estados que han violado derechos fundamentales, y la consultiva, donde responde dudas de los países sobre cómo interpretar las leyes de derechos humanos. Ahora, la Corte está integrada por 7 jueces elegidos por la OEA y tiene su sede en San José de Costa Rica.
En resumen, es el máximo escudo de justicia y el último recurso de los ciudadanos frente a los abusos estatales en el continente. Por otro lado, su objetivo principal es aplicar e interpretar la Convención, supervisando que los estados cumplan con las obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos. Esto quiere decir que funciona junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formando la CIDH, formando los dos órganos principales del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ahora, mi compañera Fiorelli, respóndeme. La justicia protege a los ciudadanos, pero el bienestar social también depende del cuidado del entorno. Fiorelli, ¿cómo interviene el PUBNA en la crisis climática global? Mi nombre es Freli Cumbicus y hoy les voy a hablar sobre el PNUMA y el cuidado ambiental. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es la autoridad global que fija la agenda ambiental, promueve un desarrollo sostenible y coordina las respuestas ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El planeta necesita un equilibrio ambiental, pero las sociedades también necesitan cultura y educación. Compañero Joel, ¿cuál es la misión de la UNESCO en este aspecto? Excelente pregunta. La UNESCO es una organización que reúne a muchos países con la idea de trabajar juntos en temas como la educación, la ciencia y la cultura. Su propósito principal es que todos los niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades de estudiar y recibir una educación de calidad, porque la educación es una herramienta que puede cambiar la vida de las personas y ayudar al desarrollo de la sociedad. Pero su trabajo no termina ahí. La UNESCO también se encarga de proteger el patrimonio cultural y natural del mundo, es decir, aquellos lugares, monumentos, tradiciones y paisajes que tienen un valor especial para la humanidad. Esto es importante porque muchas de estas riquezas forman parte de la historia y de la identidad de cada país, y si no se cuidan podrían perderse con el tiempo. Por eso, la labor de la UNESCO es tan valiosa, ya que busca que las futuras generaciones puedan seguir aprendiendo de su cultura, conocer sus raíces y disfrutar de estos tesoros que pertenecen, pues, a toda la humanidad. Y ahora, la educación y la cultura transforma mentes, pero nada de esto es posible si colapsa la salud pública. Cecibel, ¿cómo lidera la OMS la gestión de las crisis sanitarias del mundo actual? Gracias por tu pregunta, Joel. La educación y la cultura transforman mentes, es verdad, pero sin salud pública, el mundo simplemente se detiene. ¿Cómo lidera la OMS un planeta en constante crisis? Lo hace de tres frentes y son frentes estratégicos. Primero, el arbitraje global, dictando reglas del juego a través del Reglamento Sanitario Internacional. Segundo, la logística de emergencia, desplegando suministros y expertos en cuestión de horas. Y tercero, la batalla contra la desinformación, porque un rumor falso puede ser tan letal como un virus. Liderar hoy no es solo curar, es coordinar, anticipar y comunicar con la verdad para salvar vidas. Y es que el bienestar no es un esfuerzo aislado. Del mismo modo en que la salud nos conecta al comercio, une fronteras, pero a nivel regional. Y necesitamos alianzas muy cercanas. Ariana, ¿cuál es el rol de la OEA en la estabilidad de nuestro continente? Para cerrar este análisis de los organismos internacionales, tenemos que hablar de uno que toca directamente en nuestro día a día, la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Lo que realmente hace interesante y única a la OIT no es solo su historia, sino su estructura. En casi todas las organizaciones internacionales, los que se sientan a negociar son puramente diplomáticos y gobiernos, pero la OIT funciona bajo un modelo tripartito. ¿Qué significa esto en la práctica? Que en la misma mesa se sientan los gobiernos, los representantes de las empresas y los sindicatos de los trabajadores, todos con el mismo poder de voto. Esto es clave porque garantiza que las leyes laborales no se piensen solo desde el escritorio del poder o desde el bolsillo del empresario, sino escuchando la realidad de quien está en la fábrica, en la oficina o en el campo. ¿Y cuál es su verdadero impacto? Ellos son los que ponen las reglas del juego al nivel global a través de convenios internacionales. Cuando hoy hablamos de las vacaciones pagadas, de licencias por maternidad, de jornadas de 8 horas, o de la prohibición del trabajo infantil, todo esto tiene firma y respaldo de la OIT. Su meta principal es promover lo que ellos llaman trabajo decente, que no es solo tener un empleo, sino tener un empleo con salario justo, condiciones seguras y donde se respete la dignidad humana.
De hecho, la filosofía fundacional es hermosa y súper real. No puede haber paz permanente en el mundo si no se basa en la justicia social. Ahora, ¿por qué sigue siendo importante hasta el día de hoy? Porque el mundo del trabajo está cambiando a una velocidad increíble. Con la llegada del teletrabajo, las plataformas digitales de entrega o transporte y la inteligencia artificial, las leyes de hace 20 años ya no alcanzan. La OIT está ahí justamente para debatir cómo se regulan estas nuevas economías, asegurando que la innovación tecnológica no se convierta en una excusa para precarizar los derechos que costó décadas conseguir. Al final del día, es el organismo que busca que el proceso económico no se construya a costa de la explotación de personas. Como hemos analizado a lo largo de este conversatorio, el orden mundial no es una coincidencia. Desde la construcción de la paz, la estabilidad económica y la justicia hasta la protección del medio ambiente, el acceso a la educación, la salud, la dignidad del trabajo, son los organismos internacionales los que sostienen este complejo engranaje global. Nos demuestran que ante problemas que no conocen fronteras, la única salida real es la cooperación y el diálogo. Con estas reflexiones, el grupo concluye su intervención. Muchas gracias.